Se escucha como con un eco, José Alejandro, Sí, pero se escucha. sí, no, es por favor, coloquen sus micrófonos en silencio para que solamente Rosario pueda hablar. Y ya. Ok, le doy las gracias al Señor por esta oportunidad. Siempre los lazos de nuestra comunidad, donde quiera, pues el mantenerlos y el enlazarnos, aunque sea a través de estos medios, es para mí un gozo. La celebración de San Pedro y de San Pablo cada año es una oportunidad para ver esas dos figuras, como ustedes mismos decían, esas figuras que son testigos de la fe y el seguimiento al Señor, pero para mirarlos, mirando el seguimiento nuestro. Por eso yo voy a hacer una pequeña reflexión, más que instrucción, de esos dos personajes. Y el día de hoy también se utiliza esta solemnidad para celebrar la vida católica, el ser católicos. Esa profesión que hacemos en el credo de que formamos parte de una iglesia que es una santa, católica y apostólica, precisamente se celebra en este día, el día de la unidad de nosotros como iglesia católica, en torno a ese que designó el mismo Jesús, que es el sucesor de Pedro. Entonces, son dos celebraciones, las dos figuras de Pedro y de Pablo, y también el darnos cuenta del privilegio tan grande que tenemos de formar parte de una iglesia unida. Esa unidad es uno de los elementos preponderantes de lo que el Señor planificó para nosotros. No quiso que nosotros tuviéramos una iglesia desmembrada, pero así somos los seres humanos y muchas partes de la iglesia están siendo esperadas por nosotros y por eso se ora por ese ecumenismo para que todos seamos uno en torno a la fe en Jesucristo. Entonces, si vemos a Pablo y a Pedro, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor tiene como unos designios especiales, porque siendo tan diferentes, tan distintos como personas, los eligió para misiones muy parecidas, que fue la de propagar el evangelio y de ser columnas de la iglesia. En Pedro, nosotros vemos un pescador, ese era su oficio sencillo y simple, y lo sabemos, pero no tenía ningún tipo de estudio, no era conocedor de nada de los estudios. Todo lo contrario de Pablo, que era un fariseo erudito de la ley. Entonces ahí vemos en su formación académica totalmente distinta. En su conversión totalmente distintos, porque la conversión de Pedro fue una conversión como proceso. Fue viviendo ese estar cerca de Jesús, dándose cuenta de que Jesús le iba revelando unas verdades que iba asimilando poco a poco, y por eso no podemos decir que Pedro tuvo un día de conversión, sino que tuvo 3 años convirtiéndose. Mientras que la conversión de Pablo fue una conversión instantánea. Mientras Pedro vivió 3 años con ese Jesús en su vida pública, en su vida como hombre aquí en la tierra, Pablo la tuvo en un instante de contacto íntimo con ese Cristo ya resucitado. Y por tanto, vamos viendo que cada uno de ellos tuvieron cosas distintas, pero que los unió el amor y el seguimiento a Jesús. Es decir, Jesús los cautivó a los dos. De tal forma que los dos terminaron sus vidas en el martirio y en el ofrecimiento de esa fidelidad que vamos a ver, ya ustedes lo saben, pero va a ser el punto de mi reflexión, que no estuvo exenta de caídas. Entonces me voy ahora a centrar un poquito en Pedro, que quisiera que lo hiciéramos todo a manera de cuestionamiento de lo que vamos viendo, ponerlo como con el espejo de nuestras vidas como iglesia, como comunidad y como personas humanas. Todo lo que vamos viendo de ellos es una manera de nosotros cuestionarnos, reflexionar y ver cómo nos va a nosotros en ese seguimiento y en ese enamoramiento de Jesús como ellos lo experimentaron. Empiezo con Pedro. Pedro fue ese amigo frágil, ese pescador
era un hombre casado, como dije, no tenía estudios, que fue llamado a través de su hermano Andrés. Andrés conoció primero al Señor y se lo presentó. Cuando Andrés fue a hablarle a Pedro y Pedro se acercó a ver qué era lo que su hermano le decía, ahí mismo el Señor le dijo estas frases: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Con este cambio de nombre, nosotros vemos que hubo ya un mensaje implícito. Pedro, piedra, ya el Señor estaba haciendo una distinción, una elección de esta figura que es Pedro, con un nombre que se asemeja a la función que ya él tenía designada para él. Es decir, desde un inicio, el primer día que se conocen, ya el Señor designa y hace distinción de Pedro para ser figura de roca, de piedra sobre la que él va a hacer fundar su iglesia. Nosotros vemos que un día, voy a hacer 3 episodios de 3 lecturas breves, porque como el tiempo no es muy largo, pero que creo que en el itinerario de lo que quiero llevar me son muy útiles. En el episodio donde Jesús subió a la barca de Pedro y le dijo que remara mar adentro y que echara las redes, Pedro le dijo: nosotros, mis compañeros y yo, nos hemos pasado la noche haciendo eso inútilmente y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré las redes. Y fueron tantos los peces que pescaron que tuvieron que llamar para que los otros vinieran a traer las otras barcas para recogerlo. Pedro, conmovido, se tiró a los pies del maestro y, asombrado por esa pesca milagrosa, le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero Jesús lo animó y le dijo: no temas, que de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Vemos cómo ese designio de que Pedro iba a convertirse en lo que nos ha permitido a nosotros tener la fe, porque esa pesca de hombres ha sido efectiva y nos ha llegado a nosotros más de 2000 años después. En otro de los episodios que quiero distinguir, cuando Jesús iba por Cafarnaúm y habló del alimento de su cuerpo y de su sangre, que todos los oyentes, la mayoría, se fueron escandalizados porque decían: ¿quién puede hablar de cosas semejantes, comer carne humana? Él se quedó solo con los apóstoles y les dijo: ¿y ustedes también me quieren abandonar? Y Pedro, como siempre, tomó la delantera y le dijo: Señor, ¿pero a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Hermanos, vemos cómo en este momento donde todos están abandonando a Jesús, Pedro toma la delantera y proclama que solo él tiene palabras de vida eterna. A nosotros nos llama eso para ver cómo está en medio de la pandemia, donde muchos han abandonado la fe porque dicen que dónde está el Dios de nosotros al que le hemos orado y todavía no hemos visto la respuesta. Nosotros les reiteramos en esta noche, en esta hermosa reunión, que estoy muy contenta de compartir con ustedes. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en este último pasaje, cuando caminaba Jesús en compañía de los 12, hoy este es el evangelio, que iba camino a Cesarea de Filipo, él le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los otros le responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó, o Elías, o Jeremías, o uno de los profetas. Pero después él le dice: pero ustedes, familia San Pedro y San Pablo, ¿quién dicen que soy yo? Hoy es un buen día para que nosotros, al terminar esta reflexión, pudiéramos terminar de reiterarle al Señor que creemos, porque nuevamente Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, complacido, fijémonos cómo dice que Jesús estaba complacido con esta respuesta. Le dice a Pedro: esa respuesta no ha sido inspirada por nadie de carne y hueso, sino por mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo
Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no tendrán prevalencia sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y hemos visto en estos 3 pasajes cómo Pedro es siempre el que lleva la voz cantante, el que lleva la delantera. Y eso fue un designio del mismo Señor. Al distinguirlo sobre el grupo de los apóstoles, él sentía que él tenía ese mandato de ser la voz del grupo de los apóstoles. Pero eso no lo eximió de también recibir en varias ocasiones el reproche de Jesús: apártate de mí porque tú no piensas como Dios. Tú piensas, apártate de mí porque tú eres un instrumento del mal. En los momentos en los que su impulsividad y su manera de mirar las cosas y las realidades eran distintas a las de Jesús. Y por eso hoy, ahora, cuando llega en este momento que yo, de mi reflexión, yo lo coloco en el huerto de los Olivos, junto a Santiago y junto a Juan, acompañando a Jesús. Jesús los llevó para que hicieran unidad, hicieran esa parte humana que hace tanta falta en estos momentos, de sentir que hay alguien que me acompaña en mi soledad, en mi angustia, en mi dolor. Y ahí en el huerto de los Olivos, el Señor buscó eso en Pedro. Y sin embargo, no, él y los demás se durmieron. Se durmieron porque no fueron capaces de vencer esa parte de nuestro cuerpo que es frágil, que nos inclina siempre a lo más fácil. El cuerpo se cansa, y si nosotros no le hacemos oposición a la inclinación propia de la concupiscencia del pecado, nosotros caemos y nosotros nos debilitamos. Y luego, al dormirse, cuando llegó el momento crucial, cuando se apoderaron de Jesús, y él tuvo la posibilidad de profesar y de mantener esa fe y esa expresión que había tenido en esos otros momentos, tuvo la desdicha de negar a Jesús 3 veces. Y el Señor se lo había avisado, se lo había profetizado, porque así es el Señor. Nos dice, son débiles, cuídense. En Pedro, este aviso que le dijo el Señor: cuando haya cantado el gallo 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Fue como el dolor más profundo, el ver cumplirse esa profecía de que su maestro se lo había anunciado y que él había caído sencillamente porque confió en él mismo y no se preparó adecuadamente para el momento de la prueba. Confiando en su valentía, en ese arrojo, confiando en él, en esa autosuficiencia, cayó en el profundo error de negar al maestro. Y qué caro le costó a Pedro esto, porque qué dolor tan profundo le habrá representado el tener que llorar amargamente esa negación. Pero Jesús no se quedó ahí. Y después de resucitar, le dio la posibilidad de ser perdonado, de ser restaurado en esa realidad de sus negaciones. Cuando nuevamente resucitado va al mar de Galilea y en otra pesca milagrosa, le pregunta 3 veces a Pedro para compensar las 3 negaciones. Pedro, ¿me amas más que los otros? Y Pedro una y otra vez le dice: yo te amo, yo te amo. Y Jesús le encomienda el cuidado de su iglesia: apacienta mis corderos. Y la 3ª vez le tuvo que decir: Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. Y le encomienda: apacienta mis ovejas. Esas ovejas y esos corderos que son toda la iglesia, todos los que a lo largo de los años iban a venir. Y por eso ahí están figurados todos, ovejas y corderos, que quedan bajo el cuidado de ese representante que dejó el Señor, sencillamente porque le pareció bien. Y fue eso lo que ejerció Pedro desde que el Señor ya ascendió al cielo. Empezó inmediatamente Pedro a hacer ese oficio de cabeza de ese grupo
y esperó en Pentecostés el Espíritu Santo y dio el primer discurso e hizo el primer milagro junto con Juan sanando al paralítico. Y qué hermoso es que ese Pedro que supo permanecer fiel al Señor a pesar de sus caídas, que aceptó el perdón misericordioso que le había dado el Señor, se constituyó entonces en ese apóstol, en ese sucesor de ese designio que le había dejado Jesús como roca sobre la cual iba a estar la iglesia. Nosotros pudiéramos ahora examinar algo muy humano. Si nosotros hacemos una elección para una persona que funja como cabeza y vemos que en el momento crucial esa persona falla como falló y negó Pedro, nosotros pudiéramos humanamente entender que fue una elección como que estaba en entredicho, como el Señor, sabedor de todo, el presente, el pasado y el futuro, pudo elegir a Pedro, que no tuvo coherencia en lo que había profesado con tanta efusión, para después negarlo. Y el problema es que los ojos, la mirada de Jesús es muy diferente a nuestra mirada. Nosotros miramos con esa rigurosidad porque nosotros también nos equivocamos. Y nosotros vemos esta viga, esa paja que tiene el otro. A nosotros muchas veces nos da mucho trabajo de perdonarla y no vemos la viga nuestra. Y por eso a Pedro lo pudiéramos nosotros juzgar como incoherente. Y sin embargo, lo que vio Jesús fue que Pedro iba a tener ese proceso de conversión y ese arrepentimiento profundo después de haberlo negado. No fue lo que dictaminó, no fue su negación. Lo que dictaminó la obra de Pedro fue su entrega llena de arrepentimiento. A pesar de sus caídas, él pudo reconocer y pudo enmendar su error. Y eso es como un ejemplo tan fuerte. Nosotros no tenemos razón para despreciar a Pedro por su incoherencia, porque nosotros también muchas veces en nuestra vida tenemos esa misma incoherencia. Pero de él pudiéramos aprender a ver que su testimonio fue contundente, que su decisión de seguirlo se mantuvo y que su martirio y su entrega se consumó, y por tanto nosotros podemos decir que Pedro es un testigo de ese amor perdonador del Señor, que con su arrepentimiento alcanzó la fuerza para poder vencer todo escrúpulo que él pudiera haber albergado en su corazón. Por eso él es ejemplo para confesar a Jesús y para volver a Jesús con humildad cada vez que lo negamos y cada vez que sentimos que le hemos fallado. Y ahora miremos un poco a Pablo. Cuando nosotros vemos a Saulo, ese judío, ese fariseo, ese erudito de la ley, esa mente brillante que hacía todo con tal apasionamiento que el cuidado de la ley era verdaderamente su foco central. Y por eso tenía que perseguir esos cristianos que estaban surgiendo en el momento en que él estaba saliendo de sus estudios de filosofía. Era verdaderamente una mente brillante, una mente como muy pocas en ese momento crucial. Y por eso tenía que defender de los cristianos, porque entendía que eso era un daño que se le hacía a la ley judaica. Pidió esas cartas, como relatan los Hechos de los Apóstoles, para ir a perseguir, porque ya inclusive había participado de lo que le hicieron a Esteban, que lo mataron. Y por eso se dirigía a Damasco, en ese relato tan hermoso que nosotros queremos compartir en esta noche, porque también queremos que deje como un fondo en nuestra vida. Cuando camino a Damasco, esa luz lo envolvió. No sabía lo que estaba pasando, pero ahí se le apareció Jesús resucitado, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, sin saber quién era, le dice: ¿pero quién eres tú, Señor? Y le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Verdaderamente, todo lo que sucedió después, que lo relatan los Hechos de los Apóstoles, nosotros pudiéramos ahora, como en un momento
de intimidad, de esa cercanía en el silencio interior, en lo profundo que nosotros quisiéramos verdaderamente guardar. ¿Qué cosas habrá sentido y experimentado Pablo? ¿Cómo nos pudiéramos nosotros sentir si el mismo Señor nos dice, ¿por qué tú me persigues? Y si nosotros le preguntamos, si Él nos revela que lo perseguimos cuando hacemos maltrato, que lo perseguimos cuando hacemos tantas cosas que son contra Él, no contra cualquiera, sino contra Él mismo. Cuánta enseñanza nos dice lo que pudo experimentar Pablo en esos momentos en los que el Señor mismo resucitado le fue revelando en lo profundo del corazón y a través del Espíritu de una manera infusa todo lo que él tenía que aprender, de toda la verdad que los apóstoles habían ido viviendo durante 3 años y que Pablo fue recibiendo de una manera también en un proceso, pero en un proceso de intimidad, de oración, con ese Jesús resucitado que dejó su espíritu para que no solo a Pablo, sino a todos los que habían de venir, pudiéramos ir entendiendo esas verdades tan profundas, tan fundamentales para nuestra vida. Y así fue conduciendo. Los otros lo llevaron porque quedó ciego, sabemos la historia, no me voy a detener demasiado en esos detalles, pero si nosotros nos detenemos en que Pablo fue aprendiendo de los propios apóstoles y con esa humildad que unos iletrados, que unos pescadores, que unos que no tenían el conocimiento que él tenía de la ley antigua, él tenía que dar paso ahora a la nueva ley, a esa nueva ley a la que él le dio apertura porque era tal lo que él había presenciado, tal lo que él había experimentado en ese encuentro con Cristo resucitado, que ya no había manera que la ley antigua de la que él se sabía de memoria todo le fuera suficiente. Ya él tenía ese encuentro con ese que vino a traer una nueva ley y una plenitud a la antigua ley. Y por eso nosotros vemos cómo Pablo trabajó con ahínco, porque él todo lo que hacía lo tenía que hacer como en esa perfección, en esa su personalidad, era algo que arropaba a los demás. Y él no le daba cabida a medias tintas, él no aceptaba unas cosas a media. Y por eso tuvo ese proceso, tuvo varios años bajo la tutela de los apóstoles. Pero luego ya él entendió ese llamado que le hacía el Señor a llevar la buena nueva, no solo al pueblo judío, que de los que estaban encargados los apóstoles, sino que él tenía que extenderla a todo el mundo pagano. Y verdaderamente fueron 25 años de misión y de apostolado que vivió San Pablo en esos extensos viajes que permitieron que todo el mundo que estaba en ese tiempo recibiera la buena noticia. Asia, Europa, fue en 3 viajes a lo largo de tantos sitios a los que les dedicaba tiempo suficiente para dejar la semilla sembrada y después les daba ese seguimiento a través de esas cartas y esas comunicaciones, no las dejaba abandonadas, sino que le mantenía ese lazo, ese vínculo a través de las cuales podía mantener y podía pues hacer uso de su experiencia y de todo lo que él podía tener para dirigirlos frente a los problemas. Y la vida de Pablo no estuvo exenta también de tantas dificultades. No fueron solo sus caídas en las persecuciones, sino cuántas tentaciones. Él habla de ese aguijón y cuántos flagelos y cuántas cosas podía hacer que atentaban contra esa vida de Pablo. Esa inclusive posibilidad de él de formar grupo, porque él podía haber sentido quizás el llamado, la tentación del maligno de que él pudiera formar una iglesia aparte de la de los apóstoles, ¿por qué no? Y él se mantuvo firme en esa fidelidad, en esa obediencia a que la cabeza era Pedro y los demás apóstoles, y que él era, como él mismo se llamó, el último de los apóstoles. Mantuvo en humildad esa realidad de que él había sido elegido para llevar esa buena noticia al mundo pagano, pero no para dirigir ni para ser cabeza de la iglesia. Nosotros pudiéramos fijarnos en esa moción que tuvo Pablo continuamente
de ser guiado por el Espíritu a los lugares donde iba. En los Hechos de los Apóstoles los relata. Nosotros podemos ver que los primeros capítulos, los primeros 10 o 12 capítulos, relatan todo lo que tiene que ver lo concerniente a Pedro. Pero de ahí en adelante, el protagonista de los Hechos de los Apóstoles es Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llevando la buena noticia a tantos lugares que era sencillamente a donde los mandaba el Espíritu Santo. Me llamaba muchísimo la atención en ese pasaje donde él decía que el Espíritu Santo se le apareció en sueños y un macedonio le decía, ven a mi tierra, a la buena nueva, porque así eran las cosas de Pablo. Se dejaba guiar totalmente disponible al Espíritu, y eso fue de tal manera que nosotros podemos ver que la obra de Pablo es una obra demasiado importante. Y quiero hacer mención de esto que dice este santo, San Juan Crisóstomo, un seguidor de Pablo, admirador de Pablo, y decía que la vida y la obra de San Pablo se nos presenta con un relieve tan prodigioso que nadie podrá contemplarlas nunca en toda su espléndida complejidad. Verdaderamente la obra de San Pablo tiene una complejidad que nosotros mismos no somos capaces de entender. El mundo no verá jamás otro hombre como Pablo, decía San Juan Crisóstomo. Y es que la obra y el vigor de San Pablo subyugan. Él fue de una incomparable sutileza e inteligencia. Nada más tenemos nosotros que ya la hemos leído y que quizás no hemos alcanzado a tener la profundidad. Nosotros vemos en esas cartas dirigidas a la iglesia, pero también a algunas personas como la que leíamos hoy, a Timoteo, que todas esas cartas completan y dejan resueltos numerosos problemas de moral cristiana. Es decir, que fue la voluntad del Señor que Pablo fundase esas iglesias y que le escribiese esas cartas para que se completaran y se resolvieran numerosos problemas que condensan la moral cristiana. Él expone una teología cuya inmensidad no ha podido abarcar todavía ningún comentarista. Es una teología precisa, una teología nada vacilante que nos lleva a descubrir esos misterios insondables de claridad en claridad, como reflejando en un espejo la gloria de Dios. Y es el mismo Pablo, que me gusta muchísimo esa metáfora, porque él tenía unos recursos literarios maravillosos que nos ayudan como a entrar en el misterio de Dios. Y por ejemplo, cuando nos asemeja a nosotros toda la creación, que dice que la creación entera está en expectación, y dice esperando la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Y es como si nosotros estuviéramos esperando todavía y viendo como nublado, como el niño que en el vientre de su mamá todavía no sabe lo que hay en el mundo exterior porque todavía está ahí en el vientre. Así nosotros estamos todavía en esa expectación. Nosotros no vemos con claridad lo que nos espera, pero Él nos dice con una frase tan maravillosa: ni ojo vio, ni mente se imaginó lo que nos espera. Y entonces en Pablo nosotros tenemos ese apóstol que buscó de todas formas hacer posible la inclusión de todo el mundo pagano, porque él no tuvo forma de él decir: a este lugar es muy pagano, en este lugar hay mucho desorden sexual, en este lugar no voy. No, él no hizo distinción, y donde quiera que el Espíritu lo mandaba, por más que hubiese oposición, como esa vez que fue al Areópago, podemos hacer mención de ese, donde vio la estatua del Dios desconocido. Utilizando ese recurso, inmediatamente les dijo: para que no sea desconocido, yo le quiero presentar a este Dios que ustedes fue muerto y resucitó. Inmediatamente dejaron vacío el Areópago, pero él no se daba por vencido, aunque le costase, aunque los judíos lo persiguieran, aunque lo encarcelaran, aunque lo flagelaran, porque así de difícil fue la vida hasta terminar decapitado. Porque verdaderamente en Pedro y en Pablo nosotros vemos esos dos discípulos que de manera especialísima pudieron entregar y pudieron reflejar lo mismo que había hecho su divino maestro. Lo hicieron ellos porque eran verdaderamente unos seguidores a plenitud de esa verdad.
Entonces, haciendo ahora una conjunción de estas dos personas, a estas dos personas que fueron seguidores de Jesús, yo quiero ver la enseñanza que nos deja a ambos. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos. Ellos no se consideraron dignos. Recordemos que Pedro se tiró a los pies del Señor y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Verdaderamente la indignidad de ambos está ahí y en esa realidad es que el Señor hace la obra. Recordemos que el Señor, con los que se creían muy dignos, con los que se creían que tenían todo ya resuelto, los autosuficientes, no pudo hacer nada. Verdaderamente, eso nos da como una lección a nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades. Seremos nosotros de los que nos sentimos autosuficientes, de los que ya como nos sabemos las Sagradas Escrituras, sabemos, entre comillas, como ya nosotros podemos recitar salmos, como ya nosotros podemos predicar, como ya nosotros vamos a la iglesia. ¿Será que somos autosuficientes y nos olvidamos que el Señor con los autosuficientes no puede hacer nada? El Señor tiene en la mira a los que tienen disponibilidad desde la humildad, desde reconocer que somos necesitados. Esos son los que busca el Señor. Y por eso, con quien es necesitado y se reconoce necesitado, el Señor entonces busca y los toca los corazones, como hizo con estos dos testigos. Ellos comprendieron que la santidad no consistía en agrandarse. Pedro no se sintió lo mismo que la Virgen Santísima, no se sintió como la que se podía sentar en el trono, sino como la esclava. Pues lo mismo hizo Pedro. Pedro fue ese servidor que fue capaz de morir, pero no con la cruz, con la cabeza hacia arriba, sino con la cruz, con la cabeza hacia abajo, porque se sentía indigno de ser crucificado a la manera de Jesús. Entonces nosotros podemos preguntarnos cuál fue el secreto que lo sostuvo en sus debilidades. En los dos hubo esas debilidades, esas negaciones de Pedro, esa persecución y esas muertes de cristianos que le caían en la mente a Pablo y todos los demás pecados que pudieron tener a lo largo de su vida de pecadores. Entonces podemos ahora, retomar esas dos figuras, pero para vernos a nosotros. ¿Qué hicieron ellos que pudieron seguir adelante a pesar de sus pecados? Podemos entender que ellos sencillamente dejaron que el arrepentimiento fuera como una piedra que ablandara sus corazones y que el dolor profundo de lo que habían hecho se convirtiera en piedra ablandadora. Como nosotros podemos ver cuando una cosa está muy dura y nosotros empezamos a darle con una roca o con lo que sea y eso se va poniendo más blandito, más suave, pues así mismo el dolor que ellos experimentaron permitió que sus corazones fueran de carne, no duros, sino de carne, y que en ese corazón de carne pudiera entrar la gracia misericordiosa, el perdón del Señor. Y Pablo lo expresa de una manera muy importante. Dice él que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué hermoso que el pecado sobreabunda, el pecado abunda en cada uno de nosotros, pero que si dejamos que sobreabunde su gracia y su misericordia, que está hoy disponible a través del sacramento de la reconciliación, que está disponible a través de la Santa Madre Iglesia, nosotros podemos decir que no hay nada que nos impida hacer lo que hicieron ellos, que es ser misioneros, ser pregoneros de la buena nueva a donde quiera que nosotros nos vayamos. Y eso es el llamado que nos hacen Pedro y Pablo hoy, en esta noche, en esta solemnidad. Y por eso nosotros hoy podemos reconocer que el perdón es el que nos permite comenzar de nuevo, allí donde hemos caído, allí donde hemos fallado. Nosotros sencillamente tenemos que dejar que con un profundo arrepentimiento nosotros nos levantemos y que esas caídas sean como un trampolín para avanzar aún más en la santidad. Y termino con estas preguntas. Ellos no se cansaron nunca de anunciar y de vivir en misión. Y nosotros, miembros de la comunidad, de la visitación y de la Eucaristía, ya lo he preguntado, pero lo repito,
en este tiempo de pandemia. Soy testigo, como lo fueron ellos, de un Dios vivo, resucitado. En estos tiempos soy misionera de una buena nueva que es esperanza para esos que están quizás en sus últimos momentos o que están con el miedo paralizador, porque el mundo tiene miedo, porque este virus nos habla de muerte y la muerte les da miedo a los que no creen en la vida eterna y en la resurrección. Soy misionero de esa buena nueva. Y por último, dejo que el Espíritu Santo haga en mí esa obra de guiarme, de llevarme, de conducirme. Dejo que Él sea el que me guíe, o soy yo la que decido a dónde debo ir cada día y por tanto soy autosuficiente. Dejo todo eso aquí en manos de cada uno de nuestros corazones, pidiéndole al Señor sobre todo que esto que hemos compartido y que yo he podido sencillamente ser solo la que saqué estas pequeñas ideas, sea hecho productivo, sea hecho que podamos dar fruto, no solo ustedes, sino yo y todos los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente podamos tener un día la corona que Pablo tenía tan cierto que la iba a recibir. Hermanos, si yo tuviera esa certeza, yo también como él dijera que ya no quiero ya más que llegar a esa corona, pero lamentablemente todavía me falta mucho, pero yo quisiera, no solamente yo, sino que todos trabajemos por correr y por dar el buen combate de la fe. Gracias.